Buenas noches. Vamos a conversar hoy sobre ictericia neonatal. Vamos a tratar de ver un poco de la fisiología, la fisiopatología. Posteriormente trataremos de ver el, el manejo y las complicaciones que pueden haber cuando la ictericia no es bien controlada. Entonces, la bilirrubina, que es la causa de la ictericia, es un pigmento amarillo naranja formado por la degradación de la hemoglobina. Y así, por esta degradación se origina el 80% de la bilirrubina del neonato, casi la totalidad. Debido a la vida más corta de los glóbulos rojos, entonces la producción de la bilirrubina va a estar más aumentada. Tanto así que, por ejemplo, en miligramos son 8.5 comparados con los 4 miligramos del adulto. O sea, la cantidad de producción de bilirrubina es sumamente alta. Hay otro factor importante que es la circulación enterohepática que posteriormente la vamos a mencionar. Ahora, el grupo GEM o M es producido por la degradación de los glóbulos rojos. Este grupo es el que da origen a la bilirrubina. Primero se metaboliza y produce biliverdina. Esta biliverdina se convierte en bilirrubina. Es por acción de esta bilirrubina reductasa que está anotada acá. Y una vez que queda libre esta bilirrubina se conoce como bilirrubina no conjugada, porque todavía no ha sido procesada en el hígado, donde se le une posteriormente otros factores que la hacen soluble, porque esta bilirrubina es insoluble. Entonces, para transportarse en el plasma, debe estar unida a la albúmina. Ahora, hay un momento en que la bilirrubina puede exceder la capacidad de fijación de la albúmina. Este momento, entonces, consideramos que la concentración de la bilirrubina excede la capacidad de fijación y por lo tanto van a aumentar niveles de bilirrubina no conjugada. Vamos a ver posteriormente que esta bilirrubina es la que es más tóxica a nivel del sistema nervioso central. Ahora, la capacidad de fijación de la albúmina no solo depende de la cifra que tiene el recién nacido, sino que también puede estar afectada por diferentes factores. Puede ser sepsis, puede ser deshidratación y en presencia de algunos antibióticos que quería mencionarles acá, como la ampicilina, sulfas y ceftriaxone. Ahora, cuando llega al hígado, la bilirrubina no puede entrar por sí sola, entonces tiene dos factores transportadores, que es la ligandina y el glutatión transferasa. Una vez que ingresa, está la enzima más importante, porque esta van a ver posteriormente que influye en muchas enfermedades que van a producir niveles muy altos de bilirrubina. Entonces se llama glucuronil transferasa en forma reducida. El nombre glucuronil transferasa. ¿Qué hace? Cataliza la unión del ácido glucurónico a la bilirrubina. Esto resulta en glucurónido de bilirrubina, que es lo que se llama bilirrubina conjugada. Entonces, este glucurónido sí la hace soluble en agua y puede ser excretada en la bilis. Entonces ya vemos que la bilirrubina llegó al hígado transportada por la albúmina, en el hígado es captada y se le agrega glucuronil transferasa, donde forma la bilirrubina conjugada, que vemos que sí es soluble en agua y puede ser excretada por la bilis, como dijimos ahí. Ahora, ¿cuáles son los mecanismos patológicos? Primero está la producción aumentada de bilirrubina. Entonces ya vimos que es gran destrucción de glóbulos rojos por la fisiología del recién nacido, que trae un hematocrito muy alto y debe disminuirlo en las primeras semanas. Y también segundo, por algunos factores que pueden producir hemólisis, que vamos a ver posteriormente. Luego viene una habilidad disminuida del hígado para conjugar la bilirrubina. Entonces, esta glucuronil transferasa está con niveles reducidos y su función reducida. Entonces, al tener
La glucuroniltransferasa, que se llama uridine difosfoglucuroniltransferasa, aquí tienen las siglas UDPGT. La capacidad que tiene el hígado de metabolizar una sobreproducción de bilirrubina no es alta y por lo tanto es el factor determinante en la ictericia fisiológica o patológica. Ahora, no todo es malo con la bilirrubina. Vemos que la bilirrubina también tiene sus beneficios. Puede funcionar como antioxidante y por lo tanto ser beneficiosa para el recién nacido. Esto, pues, uno podría pensar que esa es la razón para que este mecanismo de producir niveles de bilirrubinas exista, ¿verdad? Ahora, con la conjugación de la bilirrubina habíamos visto que se convierte en hidrosoluble y que dijimos que se excretaba en la bilis. Ahora, hay algo que se llama reabsorción intestinal, que es que una vez que la bilirrubina se secreta y en el intestino se reduce a estercobilinógeno y urobilinógeno, puede ser excretada en orina y en heces. Sin embargo, parte de esa bilirrubina también en los intestinos puede llegar a desconjugarse. Entonces, existe una desconjugación de la bilirrubina que ha conjugado el hígado y esta bilirrubina puede reabsorberse y puede entrar otra vez a la circulación y ser tóxica de nuevo. Esto es el proceso que se llama circulación enterohepática. Se absorbe en el intestino nuevamente y tiene que ser otra vez conjugada por el hígado. Ahora, hay patologías que desde muy temprana edad en el recién nacido, perdón, en el feto, en el embarazo, pueden causar aumento de la bilirrubina, sobre todo la incompatibilidad por RH, donde los anticuerpos cruzan al feto y se producen hemólisis y aumento de la bilirrubina. Entonces, ¿qué pasa con esa bilirrubina en el feto? Esta bilirrubina es eliminada cruzando la placenta y por el hígado, donde se excreta la bilis. Esta bilirrubina aparece en el feto desde las 14 semanas de gestación y debido a un eficiente sistema de eliminación de la bilirrubina conjugada y no conjugada, los niveles raramente se elevan. Aún en la enfermedad hemolítica, donde la anemia es el mayor factor de riesgo. Entonces, en el feto el problema no es que se ponga muy ictérico y que haga kernícteros. Eso es en el recién nacido, porque a través de la placenta el bebé se va a defender muy bien del exceso de la bilirrubina. Sin embargo, recuerden que los anticuerpos de la enfermedad hemolítica pasan, lesionan el glóbulo rojo y van destruyéndolos en forma acelerada. Entonces, esto causa una anemia importante que puede llegar a causar hidrops fetal, o sea, anasarca en el recién nacido y anemia severa. Ok, entonces, ¿cómo evaluamos los niños, los neonatos ictéricos? Primero, recordar que la elevación de la bilirrubina ocurre en los primeros días de vida, pero tiene un pico a los 4 o 5 días de edad del recién nacido. Esto tiene algunos problemas, sobre todo con la estadía del recién nacido en nuestras salas de maternidad. Por ejemplo, si se egresa el recién nacido a las 48 horas, apenas estará empezando el aumento. Por eso es que todos estos niños, nosotros los tratamos de reevaluar entre el primero y el tercer día después de su egreso, de acuerdo a la cifra que ha tenido en la medición transcutánea, que nosotros llamamos BiliCheck, que se realiza en la maternidad. En el momento del egreso con esta cifra del BiliCheck, entonces se analiza algunos factores de riesgo, como si el bebé está comiendo bien o no, porque el retardo de la alimentación puede aumentar la cifra de bilirrubinas. La raza también, las razas asiáticas tienden a elevar más rápido las bilirrubinas. Si hay antecedentes de algún hermano con ictericia, el riesgo aumenta también. Y este es otro factor que a veces se nos pasa por alto, que es cefalomatomas, hematomas en algunas otras partes del cuerpo,
por labor del parto un poco complicada, que pueden aumentar y disparar la bilirrubina en forma muy rápida. Ahora, por eso esta recomendación que recalco aquí de la Academia Americana de Pediatría es la evaluación rutinaria de la bilirrubina. O sea, en todas nuestras salas de maternidad deberíamos tener la medición transcutánea y así evaluar en las curvas que vamos a ver posteriormente el riesgo que tiene el niño desde estas primeras horas de vida. Entonces, lo que nos preocupa es que la bilirrubina sea neurotóxica. Ok, entonces, ¿qué es el nivel que debemos de evitar? Desgraciadamente, no tenemos una cifra exacta. Entonces, no sabemos con qué nivel el niño nos va a hacer kernicterus. Aquí, por ejemplo, tenemos que niños con bilirrubinas de 25 miligramos, que son cifras sumamente altas, si no hay hemólisis, es muy raro que tengan neurotoxicidad. Sin embargo, niños de término, estamos hablando de niños de término, porque los pretérminos es diferente, con cifras mucho más bajas, tienen alto riesgo de presentar el kernicterus. Pero en niños de término con hemólisis activa, el asunto cambia, porque la bilirrubina sube muy rápido y entonces no queremos que se exceda de 20 miligramos la bilirrubina total. Así es que ahí tendríamos que aplicar fototerapia, exsanguinotransfusión mucho antes si tenemos este factor de riesgo importante, hemólisis. La incidencia de kernicterus no es alta, oscila de 0.4 a 2 por cada 100,000 recién nacidos de término. Ahora, incluso se llegó a decir que ya se había eliminado el kernicterus de los recién nacidos de término, porque hubo un periodo donde había disminuido mucho, se había aprendido a manejar la fototerapia, se había aprendido a hacer exsanguinotransfusión más a tiempo. Pero esto creó una falsa seguridad para los niños de término, lo cual ya se ha superado y ahora se les da la misma atención con mediciones seriadas de estas bilirrubinas. Tanto que así que hay reportes recientes aún en países desarrollados donde encuentran un número de casos de kernicterus importante. Ahora, de esto quería mencionar nada más que hay factores de riesgo muy claros que aumentaron o que fueron causa contribuyente de este número de kernicterus en este país, en Alemania. Entre ellos, destacar la inmunización, tanto de RH como de grupo, problemas de anemias hemolíticas, pero la principal, la que encontraron con más frecuencia, es deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, y es una causa, esta combinación es fatal y el riesgo de kernicterus se dispara. Recuerden, la inmunización y deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa. También tenemos otras situaciones, que la prematuridad. El niño de bajo peso pues tiene un riesgo altísimo de desarrollar kernicterus con cifras más bajas. La leche materna tiene un par de situaciones donde aumenta la bilirrubina, que vamos a mencionar después. El otro es la infección. Ya vimos que disminuye la capacidad de fijación de la bilirrubina por la albúmina y también interfiere con la barrera hematoencefálica. Entonces puede lesionar la barrera hematoencefálica, sobre todo si hay meningitis, y favorecer el kernicterus. Como siempre, los hombres con más riesgo, y el otro riesgo es el egreso temprano del hospital, donde perdemos la vigilancia estricta de las bilirrubinas. Ok. Entonces, si vemos las cifras bajas de kernicterus, y podemos decir entonces que la mayoría de los pacientes con bilirrubinas altas no tienen secuelas a largo plazo. Tenemos que aclarar que la bilirrubina libre no conjugada es la que cruza la barrera hematoencefálica y por lo tanto es la que va al final de cuentas a afectar el cerebro. Esta afectación no es en todo el cerebro, sino que tenemos áreas que se afectan más y que se pigmentan de un color amarillo. Entonces, estas áreas están mencionadas acá. Son los ganglios basales, nervios craneales y el hipocampo. Posteriormente vamos a mencionarlas de nuevo. Estas áreas pigmentadas no solo están pigmentadas, sino están
con necrosis importante y pérdidas importantes de neuronas. Esto es básicamente toda la fisiopatología, o sea, se filtra la bilirrubina no conjugada, se deposita en áreas del ganglio basal, en nervios craneales, hipocampo, causando gran necrosis y pérdida de neuronas. Este daño es permanente, este daño ya no es recuperable. Entonces aquí viene lo que llamamos encefalopatía aguda por bilirrubina. Esta es la manifestación aguda de disfunción neurológica inducida por bilirrubina. Son las manifestaciones clínicas. Sabemos que es causada por aumento temprano de la bilirrubina, pero lo importante de esta encefalopatía aguda inicial es que es transitoria y reversible. Entonces tenemos esta etapa que es previa al kernicterus, entonces es transitoria y es reversible. Igual el nivel exacto tampoco se conoce con qué cifra va a llegar ahí, variable mucho sobre todo con la prematuridad. Tenemos algunas armas que pueden demostrar que está ocurriendo problema. Los potenciales evocados auditivos en tallo cerebral demuestran que hay cambios que sugieren interferencia en la conducción nerviosa a través de los nervios. Estas también son reversibles en esta etapa del proceso. También la resonancia magnética puede mostrar cambios en el globus pallidus y el hipocampus, que también son cambios que la mayoría son reversibles a este nivel de encefalopatía aguda. Ahora, ¿cuál es la clínica? ¿Cómo vamos a saber que un bebé que está en fototerapia está entrando en encefalopatía aguda? Ok, entonces, tenemos que entrenar a nuestro personal tenemos que entrenar a nuestro personal a reconocer estos síntomas. Básicamente es que el bebé empieza a pasar muy somnoliento, letargia, tiene trastornos de alimentación, la enfermera va a reportarnos que no logra alimentarlo, que el bebé rechaza, que no deglute. En niños que si uno los observa ya los ve flácidos, empiezan a tener un llanto pitudo con intensidad alta y empieza a aparecer hiperextensión y arqueo de la espalda. Este niño nos está avisando que está sumamente grave y que en pocas horas va a entrar a lo que llamamos ya la necrosis neuronal y el kernicterus. Pero se recalca nuevamente, puede ser transitorio y reversible y no todos esos signos deben llevar a kernicterus. ¿Cuál es la medida que urge aquí? Sería la exsanguinotransfusión. Entonces, hablamos mucho de kernicterus, pero ¿qué es kernicterus? Bueno, parecido al anterior, ¿verdad? Es una encefalopatía aguda debida a hiperbilirrubinemia con hallazgos patológicos de pigmentación y necrosis neuronal. Entonces, nuevamente recalcamos ganglios basales, hipocampo, núcleo subtalámico y cerebelo. Posteriormente, hay fibrosis o gliosis que simplemente va a reemplazar todo el tejido dañado. Algo muy bueno es que la corteza cerebral está conservada. Muy bueno, pero también es muy trágico porque estos chicos van a ser capaces de reconocer su daño severo y esos movimientos incontrolables atetósicos que se asocian a la parálisis asociada a la bilirrubina. Vemos que también hay secuelas extraneurales. Porcentaje alto de estos niños afectados pueden tener lesiones renales como necrosis tubular, necrosis células intestinales y pancreáticas. Entonces, vamos a ver que la bilirrubina entra al cerebro por alguna de las razones siguientes. Una producción aumentada de bilirrubina que sobrepasa los mecanismos de conjugación. Vimos que aquí el factor limitante era la albúmina. Okay. Alteración de la barrera hematoencefálica, secundaria a hipoxia o meningitis. Entonces, por eso vimos que la sepsis es un alto factor de riesgo para el kernicterus.
El kernicterus también tiene una clínica que es parecida a la encefalopatía aguda inicial con empeoramiento progresivo. Entonces, la fase 1 es la ictericia severa, pobre succión, hipotonía y somnolencia. Si ustedes ven, la fase 1 es como la encefalopatía aguda previa al kernicterus. En segundo, ya viene una hipertonía severa. Pueden cursar con fiebre, a veces se confunden con sepsis, tortícolis y opistótonos. Y la fase 3 disminuye la hipertonía, empieza el llanto más pitudo, ya se pueden detectar trastornos de audición con las pruebas evocadas, anomalías visuales, pobre alimentación, convulsiones, atetosis. La duración de los síntomas, que ustedes ven, puede ser 24 horas, o sea, tenemos un periodo eh, corto previo a una mortalidad alta de 50%. Si ustedes ven, 50% es sumamente alta para estos casos que llegan a kernicterus. Entonces, muchos morirán y otros quedarán con una parálisis permanente. Secuelas a largo plazo. Entonces, parálisis cerebral coriatetóxica con movimientos incontrolables, con una mirada fija hacia arriba. Se asocian con displasias dentales, con sordera neurosensorial y lo que mencionábamos antes, que pueden tener un intelecto normal. En pretérminos, la presentación es menos típica y ocurre con niveles menores de bilirrubina. Esto de menos típica es que vamos a observar poco estos síntomas y se nos hace más traicionero el episodio, o sea, nos va a avanzar sin darnos cuenta realmente de que el bebé está tan grave. Ahora, la evaluación y el diagnóstico, pues mucho es basado en la clínica, bilirrubinas séricas muy elevadas y el impacto que a veces es capaz de, en algunos hospitales, de realizarse, las resonancia y los potenciales evocados. Dentro de las causas contribuyentes, ya vimos que el tipo de sangre, frecuente de reticulocitos es base para el diagnóstico de lo que es hemólisis. Entonces, si no, a veces no realizamos el conteo de reticulocitos, pero debería ser parte del estudio inicial de cualquier ictericia. Pruebas de función hepática, fragilidad osmótica, sobre todo pensando también en glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, función de tiroides y sepsis que pueden aumentar la bilirrubina también. Esto es lo que queremos evitar. Kernicterus. Aquí hay decoloración amarilla. Si ustedes ven, es simétrica. Afecta selectivamente el hipotálamo y el núcleo subtalámico, el tálamo y el globus pálido. Son manchas focales, no es un manchado homogéneo. Aquí nada más para estas tablas, pues uno debería tenerlas a mano. Ustedes deberían de tenerla ahí en el teléfono para consultarlas, porque aquí es el riesgo de los neonatos sanos nacidos a término o casi a término según valores de bilirrubina sérica. Y va variando cada hora. Entonces, por ejemplo, ustedes tienen un niño que nació hace 24 horas, o sea, tiene un día, y ustedes aquí plotean y tienen que una zona intermedia sería con niveles como de 7,5, y si ustedes ven ya en rojo, con zona de riesgo alto, estarían niveles de 9, o sea, 9 miligramos de bilirrubina a las 24 horas es de muy alto riesgo de que más adelante va a tener cifras con riesgo de kernicterus. Entonces, todo niño que se acerque a estas zonas intermedio alto o alto debe monitorearse con mucho cuidado. Este es el otro gráfico que usamos para evaluación, donde tenemos una guía para decir en cuáles niños vamos a colocar en fototerapia. Tenemos las cifras iniciales, porque si ustedes ven a las 24 horas, con 10 miligramos ya estaríamos con posibilidades de necesitar una fototerapia. Y si el neonato es con bajo peso, debemos de subir a la cifra, a la curva que seguiría, y sí, ya ahí sería totalmente necesaria la fototerapia. Entonces tenemos neonatos con riesgo intermedio, neonatos con alto riesgo,
perdón, lo hice al revés acá, los neonatos con alto riesgo tienen cifras más bajas para meditar fototerapia. Por ejemplo, un niño con riesgo intermedio estaría con 10 miligramos, no ocuparía fototerapia, pero si tiene un factor de riesgo extra, llámese hemólisis, con casi 7,5 ya ocuparía fototerapia. Igual, patrones que uno presentar, ocuparía tener a mano para decidir si hacer exsanguinotransfusión o no. Entonces, sin factores de riesgo, probablemente las cifras sean de 20 miligramos a las 24, 48 horas que se ocuparían, pero con factores altos de riesgo, ya a las 24 horas tendríamos 15 y a las 48 horas tendríamos 17. O sea, son cifras mucho más bajas si hay factores de riesgo. Podemos recalcar aquí los factores de riesgo para que nos queden grabados: enfermedad hemolítica isoinmune, déficit de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, asfixia, letargo, importante como manifestación clínica, inestabilidad térmica, sepsis o acidosis. Ahora, para tener idea qué pasa con los niños prematuros. Si el niño pesa entre 1000 y 1250, podríamos necesitar fototerapia o exsanguinotransfusión con cifras tan bajas como 12 a 14, sobre todo si tiene complicaciones asociadas, como vemos acá. Ok, entonces estas 4 tablas yo creo que es importante que todas las tengamos, las consigamos y podamos analizar cada caso en base a ello. Ahora vamos a ver diferentes tipos de hiperbilirubinemia. Tenemos muchos factores que pueden causar aumento rápido de las bilirrubinas. Entonces vamos a tratar de separarlos de acuerdo al desorden fisiopatológico que produzcan. Por ejemplo, hay desórdenes de la captación y la conjugación a nivel hepático. Estos están las ligandinas que mencionamos, que son las que introducen la bilirrubina al hígado, y la glucuronil y la glucuronil transferasa. Uridine difosfosfatil glucuronil transferasa. Ok, entonces tenemos síndromes genéticos como la enfermedad de Gilbert o síndrome de Gilbert y enfermedad de Crigler-Najjar. Hay desórdenes que son de excreción hepática asociada a lesión del hepatocito. ¿Cuáles? Pues la lesión del hepatocito más conocida y que es más frecuente, ya ustedes saben, es la hepatitis, que no sabe uno por qué a veces no se contesta eso en los exámenes. El atresia de las vías biliares es el otro factor. Ahora, desórdenes del ciclo enteropático. Ya vimos lo que era ciclo enterohepático. Ahora, ¿qué empeora este problema? La lactancia materna. Sobreproducción de bilirrubina, también ya mencionamos. Hemólisis, cefalomatomas, se está destruyendo la sangre ahí dentro del hematoma. Y otras anemias hemolíticas. El diagnóstico diferencial es muy amplio. La bilirrubina usualmente aparece en las primeras 24 horas de vida, tanto la directa como la indirecta. Puede ser secundaria a eritroblastosis fetal, hemorragia interna, sepsis o infecciones congénitas, como vimos anteriormente. Y se puede pensar en hemólisis si hay un aumento rápido de las bilirrubinas. ¿Cuánto es un aumento rápido? Pues aproximadamente 5 miligramos por día. Aquí hay una cifra por hora, pero usualmente uno se guía por 5 miligramos diarios de aumento. Nos sugiere claramente que está hemolizando. Empieza a producirse una anemia. Por lo general, en incompatibilidad ABO no es muy marcada la anemia. A veces uno no la reconoce. En incompatibilidad RH sí. Y la reticulocitosis que mencionaba antes, que es indispensable para hacer el diagnóstico. Ahora, tenemos una ictericia que puede ser normal. Esta, pues usualmente la llamamos ictericia fisiológica, que aparece en el segundo o tercer día de vida. Y
pero igual, ¿verdad? Puede confundirse con las otras causas de ictericia. Hay ictericias también como las familiares, que pienso uno que deberían aparecer más tarde, pero no, aparecen temprano junto con la ictericia de la lactancia materna, solamente aparecen el segundo o tercer día. Ahora, la ictericia que es secundaria a quimos, es extravasación, puede aparecer también durante el primer día y conforme va reabsorbiéndose el hematoma, va aumentando en los días subsiguientes. Tener mucho cuidado en prematuros. Otro factor que no hemos mencionado hasta ahora es la policitemia, que puede originar ictericia precoz. Normalmente todos los niños son, entre comillas, policitémicos, pero si las cifras son muy elevadas, más de 65 de hematocrito, pues llamamos precisamente ya patológicamente policitemia y el aumento de bilirrubinas es mucho más rápido. Ok, ya vamos a analizar ahora en forma independiente algunas de las causas de ictericia. Nada más para recordar, para que no nos confundamos y no consideremos muchas ictericias patológicas como fisiológicas. Pongamos atención a estas características. Fisiológica ocurre solo en niños de término. La bilirrubina siempre es indirecta. Inicio el segundo o tercer día, duración usualmente 4 o 5 días y el pico máximo es de 14 a 12, o sea, bilirrubinas ya de 13 empiezan a considerarse patológicas. En niños prematuros puede tener picos mucho menores, de 7 a 9 días, y también inicia el tercer, cuarto día de edad. El diagnóstico solo se puede establecer cuando se han descartado otras causas, o sea, diagnósticos de exclusión. Pero tenemos algunas características que nos guían. Estas situaciones son las que descartarían la posibilidad de ictericia fisiológica. Número 1, si aparece en las primeras 24 o 36 horas de vida, consideramos que es una ictericia patológica. Si la bilirrubina aumenta a un ritmo superior a 5 miligramos por decilitro por 24 horas, que mencionábamos antes, es patológica porque tiene hemólisis. Si la bilirrubina supera los 12 miligramos en los de término, a los 14 miligramos en los prematuros, también se sale del ámbito de la fisiológica. Si se prolonga, también ya deja de ser fisiológica, ¿verdad? Una ictericia prolongada. Ok, bilirrubina directa superior a 2 miligramos en cualquier momento. Ok, bilirrubina directa, recuerdan que ya es una bilirrubina conjugada. Incluso se considera que si es superior a 1 miligramo, ya no debe pensar que es una ictericia directa. Repitiendo, causas, ya habíamos visto hepatitis, la número 1. Ahora vamos a hablar de qué es ictericia por leche materna. Ahora, pongan atención porque aquí hay ictericia por leche materna e ictericia por lactancia materna. Entonces vamos a hablar de la ictericia por leche materna. O sea, la leche tiene algún factor que hace que la bilirrubina se eleva. Entonces es una hiperbilirrubinemia indirecta. Usualmente es un poco tardía, después de los 7 días de edad, pero es muy frecuente, de 10 a 30% de los lactantes. Entonces la patogénesis, hay varias sustancias implicadas. Hay altas concentraciones de beta-glucuronidasa en leche materna. Esto causa desconjugación de la bilirrubina y aumenta el círculo enterohepático. Hay factores de la leche que se consideran que pueden influir en esto, como los esteroides, metabolitos de progesterona, los cuales pueden disminuir la glucuroniltransferasa y disminuir la excreción de bilirrubina. Y ácidos grasos de cadena larga que inhiben directamente la glucuroniltransferasa también. Entonces, la teoría como que está más en boga es ácidos grasos de cadena larga o metabolitos de progesterona como las dos probables causas de esta ictericia. Ahora, como es por leche materna, ¿cuál es el tratamiento? Bueno, primero diagnosticar bien, descubrir proceso hemolítico
o hipotiroidismo, porque la ictericia va a aparecer más tarde. El tratamiento es igual que vamos a ver después, fototerapia. Cuando los niveles están muy altos, si la lactancia, si la leche materna es que está dando el problema, pues se considera adecuado suspenderla por 24 horas, pasar a fórmula, y después eso va a traerse la bilirrubina rápidamente al suelo. Tener mucho cuidado porque a veces uno suspende leche por 24 o a veces más 48 horas y después no hay manera de reintegrar la lactancia materna. A veces es mejor que las cifras estén un poco altas y ya tenemos claro que es por leche materna y no caer en estar usando fórmula muy rápidamente. Ok, entonces pasamos a considerar la ictericia de la lactancia materna. Esta usualmente aparece precoz. Los bebés alimentados al pecho en general presentan niveles mayores de bilirrubina que los alimentados con biberón. La hiperbilirrubinemia usualmente es mayor de 12 miligramos. Puede verse una disminución de la ingestión de la leche. O sea, si ustedes ven, la causa es totalmente diferente. Aquí es que están mamando mal, no están alimentándose bien, se deshidratan y puede reducir el aporte calórico. Ahora, ¿qué podemos hacer para prevenirla? Ok, entonces, aumentar la frecuencia de las tomas de lactancia materna, más de 10 cada 24 horas y continuando las tomas nocturnas. Entonces, uno llega a las habitaciones de las madres, le pregunta cada cuánto le va a dar de mamar, todas contestan cada 3 horas. Se les ha dicho durante los cursos, se les ha dicho en todo lado que son 3 horas. Uno incluso les comenta que debe ser cada hora y media, cada 2 horas, para más o menos que le den cada 2 horas, que uno ya tendría como 12 tomas diarias y con eso logra disminuir bastante esta deshidratación. Tenemos las causas con aclaramiento normal de la bilirrubina, o sea, hay poca excreción. Ya habíamos mencionado la Crigler-Najjar, que es una enfermedad recesiva, autosómica, y se caracteriza por ausencia casi completa de la glucuroniltransferasa. Esta es la tipo 1. La tipo 2 es más común, pero el nivel de glucuroniltransferasa está bajo, pero no ausente. Esa es la diferencia entre la 1 y la 2. El síndrome de Gilbert que hablábamos es bastante común, es muy común, donde tenemos una actividad de la glucuronidación del 30%. Y sí puede ser causa de encefalopatía neonatal. Este síndrome se ve en adultos. Ustedes tal vez han visto algún caso donde son personas que con alguna infeccióncita, con alguna actividad física fuerte, pueden ponerse ictéricos y después resuelven solos. Normalmente tienen transaminasas normales y es una enfermedad que persiste durante toda la vida. El Driscoll es más rara, producir por hiperbilirrubinemia transitoria, y los niveles usualmente tienden a ser muy altos, mayores de 20 miligramos. Y también es un inhibidor de la glucuroniltransferasa. Entonces, todos estos procesos genéticos tienen algo en común. Tienen una limitada excreción y todos de alguna manera interfieren en glucuroniltransferasa. Defectos del glóbulo rojo. Hay deficiencias enzimáticas del glóbulo. La glucosa 6-fosfato deshidrogenasa es la más común y afecta a millones de personas. Esta sirve para prevenir el daño oxidativo y produce rápido aumento de bilirrubinas con riesgo de kernicterus. Hay defectos de la membrana del glóbulo rojo, donde estaría la esferocitosis, que causa desde ictericia moderada a kernicterus en casos más severos. De la hiperbilirrubinemia directa, nada más vamos a mencionar las causas para que nos queden en la mente. Estaría hepatitis, anomalías congénitas de vías biliares, colestasis, algunos errores congénitos del metabolismo, fibrosis quística del páncreas y sepsis y algunas infecciones congénitas, todo el grupo TORCH. Que entonces vemos que las causas es totalmente diferente, la fisiopatología es diferente, que esto quedaría para conversar en otra ocasión.
Ahora, la ictericia de aparición tardía consideramos que es después de la segunda semana, o que no solo de aparición tardía, sino que se prolonga después de la segunda semana, puede aparecer temprano. Aquí tenemos que considerar la ictericia por leche materna, también por problemas de ictericia directa, que ya hicimos la lista de las causas. El diagnóstico diferencial para el primer mes están las colestasis relacionadas con la hiperalimentación, niños que están con mucha cantidad de leche, que pueden hacer alguna colestasis transitoria, hepatitis y otras causas de enfermedad de ictericia directa, y de forma excepcional la ictericia fisiológica puede prolongarse durante varias semanas, como casos de niños hipotiroideos o con estenosis pilórica. Se ha visto que estas dos patologías influyen también en el bloqueo de la glucuronil transferasa para que pueda conjugar la bilirrubina. Entrando así como las causas más importantes a la hora de hacer diagnósticos de hiperbilirubinemia severas, tenemos la incompatibilidad ABO. Aquí recordar que es una anemia hemolítica isoinmune. Comúnmente afecta niños tipo A o B, nacidos de madres O. La hemólisis comienza en útero por transporte activo transplacentario de isoanticuerpos, pero estos anticuerpos, por su mayor tamaño, la mayoría son IgM y no pueden cruzar la placenta. Esta es la diferencia importante entre la isoinmunización RH con la isoinmunización ABO. Entonces, como no pueden cruzar la placenta, la sintomatología aparece hasta después del nacimiento, lo cual es una gran ventaja porque nos da tiempo de tratarlos adecuadamente. La anemia que mencionábamos antes usualmente es leve, pero sí tiene reticulocitos altos y característicamente microesferocitos. Ahora, el riesgo. La incompatibilidad puede estar presente hasta en el 12 a 15% de los embarazos. No en todo se manifiesta como problema ictérico. La evidencia de la sensibilización fetal, ¿cómo se hace? A través del CUMS directo. Esto detecta anticuerpos ligados al glóbulo rojo del recién nacido. Entonces, esto ocurre en un 3 a un 4% de los casos donde nos reportan CUMS positivo. Hay factores externos que pueden sensibilizar a una madre O contra el grupo A o B, como por ejemplo parasitismos, vacunas y otras infecciones que pueden aparecer. El riesgo no aumenta con el número de partos. Los isoanticuerpos maternos ocurren en forma natural. Porque hay una forma para hacer un diagnóstico de estos prenatal usando un genotipo DNA no celular. Esto pues ya es para casos donde uno tiene antecedentes que ha sido un problema severo. Los reticulocitos son altos, oscilan alrededor de un 10%. Las cifras normales para los detérminos de 4 a 5% y los pretérminos de 6 a 10% de los reticulocitos. El flujo sanguíneo muestra microesferocitosis y normoblastosis elevada. Bueno, y la bilirrubina es la que nos va a decir el grado de severidad del problema. Entonces, ¿cuál es el tratamiento de la hiperbilirrubinemia? En este caso, por ABO, entonces la fototerapia. Debe iniciarse muy temprano, sobre todo si detectamos anticuerpos en el niño, o sea, si tenemos un CUMS positivo. La meta es llegar a evitar la exsanguinotransfusión. Entonces, después de la fototerapia, si no hay una respuesta adecuada, tenemos la exsanguinotransfusión. Se ha usado la estañoporfirina como inhibidor de la oxigenasa, pero no ha aprobado, no ha aprobado, aquí no está aprobado para el tratamiento de rutina. Tiene sus riesgos y se ha tratado de evitar. Lo mismo que la inmunoglobulina intravenosa, que bloquea los receptores a nivel del retículo endotelial, disminuyendo la hemólisis de los glóbulos rojos afectados con anticuerpos. La recomendación es de 1 gramo por kilo. Va a pasar en 2 horas. Ha tenido buenos resultados, sin embargo, revisiones de Cochrane del 18, no muy
o sea, bastante recientes, no recomiendan el uso rutinario de la inmunoglobulina por la pobre evidencia que se tiene. Ahora, con la incompatibilidad de RH, que es la más severa y la que nos da ascensos más rápidos de la bilirrubina en estos niños, sí afecta durante el embarazo. O sea, esa es la gran diferencia con la ABO. La madre está previamente sensibilizada. Esto hace que produzca más anticuerpos con el segundo efecto. Y los pone por el resultado que vimos que no era tanto por la hiperbilirubinemia, sino por la anemia hemolítica isoinmune. La enfermedad inicia en útero y resultado del paso transplacentario de inmunoglobulina IgG, RH, anti-RH. Y la hiperbilirubinemia no conjugada aparece en forma severa en el periodo neonatal. Ahora, se ha logrado reducir en forma muy importante con la profilaxis con inmunoglobulina ROGAM, RH, la gamma globulina anti-RH, y ha disminuido la sensibilización, a menos de un 1% de los casos. Entonces recuerdan, se inyecta a la madre en las primeras 24 horas posterior al parto, con solo una inyección intramuscular, y esto nos ha logrado reducir a menos de un 1% de los casos. Hay otros anticuerpos del grupo RH que son raros, pero pueden causar también hemólisis severa, como anticuerpos anti-C, del grupo KEL, etcétera. Ahí tienen la lista. Pero como les decía, son poco frecuentes y los vamos a reconocer porque vamos a encontrar fuerte hemólisis. Descartamos incompatibilidad RH, descartamos incompatibilidad ABO y va a tener un CUMS positivo. Ahora, ¿cuándo se sensibiliza la madre? Bueno, hay factores de riesgo como hemorragia fetomaterna. Cuando el volumen de eritrocitos que entra a la circulación materna es alto, aumenta el riesgo de 8% con cada embarazo. O sea, cada embarazo va aumentándose el riesgo de ictericia severa. El primer embarazo el riesgo es mínimo. Hay factores obstétricos que también pueden producir sensibilización, como cesárea, trauma al lecho placentario en el tercer periodo del embarazo y es mayor riesgo en masculinos. Clínica, reticulocitos muy elevados, usualmente más del 10%. Test de CUMS directo fuertemente positivo, no como en el grupo A que es positivo débil. En frotis de sangre vamos a tener normoblastosis proporcional al conteo de reticulocitos. Y niveles de bilirrubina con elevación muy rápida. En este caso, en el tratamiento se agregan algunos factores porque son casos más graves. Sí, ha habido sensibilización temprana en el recién nacido. El feto ha sufrido de hemólisis y anemia severa. Podemos tener niños que nacen con hidrops, con edema generalizado, y pueden ocupar resucitación desde su nacimiento. Son niños que el mismo edema hace que tengan un derrame pleural bilateral, entonces los pulmones van a estar colapsados. Además van a tener una ascitis severa que no permite tampoco la inspiración adecuada. Y en estos casos a veces ocupan reanimación con intubación para poder insuflar un poco los pulmones, colocación de sellos de tórax para extraer el líquido del pulmón, incluso punción abdominal para extraer líquido ascítico y así poder lograr expandir estos pulmones. Por eso se pone en primer lugar resucitación. Esta anemia también tan severa puede tener un riesgo de fallo cardíaco y los niños pueden requerir transfusiones urgentes, además de la ventilación asistida y monitoreo de su glicemia. Ahora, la fototerapia es indispensable desde su nacimiento y la exsanguinotransfusión en un porcentaje muy alto de los casos. Esta exsanguinotransfusión remueve 70 a 90% de los glóbulos rojos sensibilizados rodeados de anticuerpos y van a ser sustituidos por glóbulos rojos no sensibilizados.
pero solo elimina el 25% de la bilirrubina. O sea, la bilirrubina, si está sumamente alta, va a quedar todavía en cifras de riesgo y vamos a continuar con fototerapia y en algunos casos repetir la exsanguinotransfusión. Aquí también podemos usar gamaglobulina intravenosa con las limitaciones que mencionábamos anteriormente. Ahora, en la ictericia en la ictericia neonatal severa, se recomienda el monitoreo de la función cerebral. Esto puede evaluar el pronóstico auditivo y neurológico en neonatos con hiperbilirubinemias severas y encefalopatía aguda por bilirrubina. Entonces, es un arma que ahora se tiene, utilizar el electroencefalograma ampliado y nos va a dar datos sobre la marcha de cuán grave está este recién nacido. Esto se puede combinar con evaluación de potenciales auditivos evocados y predecir alteraciones auditivas y del neurodesarrollo. Entonces, tenemos nuevas armas que nos van a ayudar a manejar estos casos severos. Hasta aquí terminamos. Nada más como una guía, tenemos las bilirrubinas directas que si se aumentan, ustedes van a tener toda una lista aquí de patologías muy diferentes a las que cuando es la bilirrubina indirecta la que se eleva. Entonces aquí la vamos a dividir en hemolíticas cuando tienen CUMS positivo y CUMS negativo. Entonces dentro de las hemolíticas vamos a tener grupo RH, ABO, otros grupos sanguíneos y usualmente son las más severas. Cuando el CUMS está negativo, si tenemos elevada la bilirrubina, pues es más que todo policitemia la causa del problema. Pero si la bilirrubina, la hemoglobina está normal o baja, aún con test de CUMS negativo, los reticulocitos pueden estar altos, entonces podemos tener hemólisis por esferocitos, por deficiencia de glucosa 6-fosfato deshidrogenasa, por hemorragia encapsulada, por ejemplo, y todo esto también puede dar hiperbilirrubinemia prolongada y recordar los síndromes asociados también genéticos que nos pueden aparecer. Entonces es una buena guía como para mantener también a mano. Bueno, creo que aquí terminamos.